Bien. Bueno, profesor Víctor Márquez, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, Carlos. Bueno, mira, Víctor, yo decía de manera muy general, bueno, hay una situación que todos conocemos, que todos padecemos, pero todo se hace muy confuso entre decisiones que toma el TSJ y su sala constitucional, entre lo que anuncia como un gesto de buena voluntad a la oposición, desincorporando a los diputados, pero se habla de reanudar el proceso que ya venía discutiéndose de establecer responsabilidad política sobre la crisis nacional en Maduro. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué percepción tienen ustedes como gremio? Fíjate, la primera cosa es que los profesores de la Universidad Central de Venezuela se pronunciaron en relación con denunciar que en el país se perdió el hilo constitucional. Se pierde el hilo constitucional cuando se respeta la Constitución. Y yo diría que la guinda de la torta la pusieron ayer. Es decir, cuando ayer el tribunal decide que la Asamblea no tiene derecho a enjuiciar, que suspende prácticamente la Constitución porque deciden, bueno, que no se puede protestar, que no se puede reclamar, que no se puede hacer nada. No se puede ni siquiera transmitir información sobre los eventos de reclamo popular que están ocurriendo. Bueno, esa decisión del TCJ los coloca en situación de ilegalidad y por lo tanto la respuesta de la Asamblea tiene que ser no acatar la decisión del tribunal. Pero eso lo único que hace es poner en evidencia que estamos en dictadura, en una dictadura cada vez más abierta, y cada vez más abierta porque cada vez está más cercado, que es lo que la gente tiene que entender. Este es un gobierno que está cercado, perdió la Asamblea Nacional, el 85% del país en contra de él, la comunidad internacional no lo está respaldando, y hay un conjunto de actores que con las diferencias y con las dudas que podamos tener, están actuando en busca de la solución del problema. Y lo que les terminó de complicar la cosa a ellos es la presencia del Vaticano. Todas las actuaciones que está teniendo en este momento el gobierno nacional están dirigidas a que la mesa se suspenda como producto de que se levante la mesa de la unidad democrática. Es decir, nosotros estamos en presencia de lo que debe ser un diálogo que conduce a la solución de conflictos. Dialogar es una cosa, solucionar conflictos es otra. Pero el elemento central en Venezuela es que el gobierno nacional viola la Constitución y se salió del marco del Estado de Derecho. Ahora, Víctor, frente a ese escenario que tú describes, ¿qué debe hacer la Mesa de la Unidad? ¿Mantener, porque está la presencia vaticana, su presencia en esta mesa de conversaciones? ¿O qué hacer frente a decisiones como la de ayer, que además no toca solamente el espacio físico de la Asamblea Nacional y las decisiones que ahí puedan tomarse? Lo que tú decías, se prohíbe marchar, manifestar, protestar y informar, y a eso iba, y adicionalmente parece ser, no está suficientemente definido, que entonces se establecería que los medios de comunicación no pueden tampoco informar sobre actividades que los factores políticos puedan realizar de calle por un problema de orden público. Fíjate, la primera cosa es que yo creo que la Mesa de la Unidad Democrática tiene que volver a tomar la calle. Fue un gran error el que por sentarse en la mesa que había que sentarse, en mi opinión, hayan suspendido la agenda de calle. Claro, lo pidió el Vaticano, ¿no? No, pero el Vaticano lo que pidió era el no realizar la marcha hacia Miraflores. Y la marcha hacia la Miraflores estaba vinculada con el juicio al presidente de la República, que una vez que se produjera la decisión de la Asamblea Nacional, el documento con el cual se dictaminaba el enjuiciamiento se iba a llevar. Al suspenderse la actuación en la Asamblea Nacional, bueno, había que suspender la marcha. Pero eso no significa que había que suspender la protesta popular. Hay que levantar la protesta popular. Hay que entender que el gobierno quiere dividir a la oposición. Hay que entender que es normal que haya diferencia en el ámbito de una problemática tan complicada como la problemática nacional. No es para caerle a golpes a la mesa, pero sí es para decirle a la mesa que tiene que reunirse con los sectores de la sociedad. Que el G4 podrá representar a los partidos políticos, pero no representa a toda la sociedad venezolana. Y como no la representa, tiene que tener capacidad de escucha. La capacidad de escucha la tuvieron cuando hubo la decisión en relación con la recolección del 20% de las firmas, que luego fue suspendido, en el cual nos preguntaron a los ciudadanos, a los miembros de las organizaciones civiles, organizaciones no gubernamentales, qué opinábamos sobre qué hacer. Y todas dijimos: hay que participar en el proceso en el marco de la Constitución. Ahora, sobre el tema presos políticos, hay un nivel de expectativa. Incluso dicen que algún diputado anunció por allí que probablemente en el día de hoy, miércoles ya, 16 de noviembre, liberarían a lo mejor el gesto de buena voluntad de desincorporar los diputados del Amazonas para ver si se destranca el juego. En ese caso en particular, llevaría a la liberación de algunos detenidos políticos, incluso algunos emblemáticos. Fíjate, el problema de los presos políticos es que todas esas personas que están allí
no están presas porque cometieron un delito, están presas porque protestaron contra el gobierno nacional. Y la decisión que acaba de tomar el Tribunal Supremo de Justicia lo que hace es legalizar aún más los mecanismos de represión y de control de la sociedad venezolana. Un país donde el Tribunal Supremo de Justicia dice lo que dice, bueno, terminó de quitarse la máscara completa. Y lo puede hacer, Víctor. No, a mí me parece el TSJ tiene la capacidad de tomar decisiones en ese sentido, que prohíbe la protesta, la manifestación y que se informe a través de los medios. Yo no diría que no tiene la capacidad, lo que no tiene es el derecho. Por eso está al margen del hilo constitucional. Y como está al margen del hilo constitucional, simplemente es una declaración ridícula, es un paso adelante en la situación de confrontación que existe entre los poderes, y lo que tiene que reaccionar es la Asamblea Nacional y las mesas de la Unidad Democrática, convocando a aquellos sitios donde ellos dicen que nosotros no podemos ir, pero donde la Constitución lo establece. Pero convocándolos a ustedes también, digamos, factores de la sociedad organizada como son los gremios, las universidades, las academias, en fin, una gran cantidad de personas. Es que yo creo que las instituciones se tienen que pronunciar. Es decir, y el pronunciamiento no es simplemente de las autoridades o de las presidencias. Porque no es solamente descargar toda la responsabilidad sobre la MUD, la gente tiene que también hacer, ¿no? La sociedad tiene que movilizarse. Claro, pero eso también implica que la MUD tenga una estrategia dirigida a estar acompañada por esas organizaciones, porque quienes están trazando la línea política es la Mesa de la Unidad Democrática. Los actores sociales las respaldamos en la medida que coincidimos. Coincidiremos más en la medida en que seamos convocados y discutamos. Porque si actúan al margen de lo que la mayoría de la sociedad piensa, es comprensible que la sociedad reaccione de la forma como ha reaccionado. Porque ¿qué ocurrió en relación con el acuerdo? Que hubo elementos en el estilo y en el lenguaje que no cuidaron. Y como no lo cuidaron, hubo una reacción importante de protesta de la sociedad venezolana absolutamente válida. Ahora, eso no es para acabar con la mesa, eso es para decirle a los compañeros, analicen, piensen y rectifiquen y convoquen a la sociedad civil. Ahora, lo medular de todo esto parece ser es la consulta electoral, porque todo lo que viene después, el resolver el problema de la ayuda humanitaria en materia de alimentos y medicinas, el resolver el problema de los presos políticos, el respeto a la institucionalidad, necesariamente para muchos pasa por esa consulta electoral. Sin consulta electoral no hay posibilidad de cambio, y sin cambio no hay posibilidad de modificar el modelo. Eso es correcto, porque el problema es que todo tiene que ver con un modelo político que ha destruido al país. Yo estoy teniendo ahorita una gran amiga que se está teniendo que ir para el exterior porque no hay los medicamentos en el país para poderse tratar. Eso es lo que pone en evidencia, es la crisis en el país. Acabo de pasar por un espacio de venta de comida gigantesco que distribuye comida, bueno, y las colas son gigantescas. Es decir, ¿por qué los venezolanos tienen que estar haciendo cola para comprar? Buena parte de los, digamos, los centros que distribuyen alimentos están ahorita llenos. El problema no es que estén llenos, es que el dinero no nos alcanza para comprar, porque antes lo que nos costaba una determinada cantidad, ahora nos cuesta mucho más. Y una gran cantidad de productos importados, bien, pero ¿y cómo los compras? Pero esa es la diferencia entre el salario real y el salario nominal. Si yo agarro el salario nominal todos los años, este señor aumenta cada rato el salario, pero cada rato nos disminuye el poder adquisitivo. Una última pregunta, Víctor, y retornamos al planteamiento este. Si no se avanza hacia una consulta electoral a corto plazo, ¿qué puede pasar en el país? La sociedad civil va a convocar, en mi opinión, a la consulta electoral. Vamos a tomar la calle, vamos a recoger firmas, vamos a plantearnos el referéndum revocatorio y vamos a salir por la vía democrática, le guste o no. Y esto va dirigido al presidente de la República, y esto va dirigido al Tribunal Supremo de Justicia, y esto va dirigido a todos esos poderes. Los ciudadanos, por el artículo 333 y el 350, no podemos aceptar las decisiones que está tomando una asamblea ilegal electa. Esa Tribunal Supremo de Justicia fue electo ilegalmente y él, Asamblea Nacional, tiene que destituirlo. Bueno, ¿que eso implica un conflicto de poderes? Sí, implica un conflicto de poderes, pero la obligación nuestra está establecida en la Constitución. Quienes están al margen del derecho son ellos. Quienes estamos defendiendo la Constitución somos nosotros. Bueno, muchas gracias a Víctor Márquez, presidente de la Asociación de Profesores Universitarios de la Universidad Central de Venezuela. Vamos a otra pausa. Al retorno, vamos con el segmento de arte y espectáculos en Lo Actual.